Buenos días. It's great to be with you this morning. Es genial estar acá con ustedes. And like I said, I'm the associate pastor at Calvary Church. Y como dije, soy un pastor asociado en la Iglesia del Calvario. And this is actually our second time of being in this city in El Salvador. Y esta vez es nuestra segunda vez de estar en esta ciudad. Our first trip we handed out reader glasses. La primera vez que venimos a dar lentes de lectura. And because of Larry and Diana and their willingness to come, we've been able to give you prescription glasses. Pero por la bondad de la doctora y también de nuestro hermano Larry, también hemos podido dar ahora prescripción, clases. And I see many of you with your glasses today. Y he visto a muchos de ustedes ya con sus lentes de prescripción. I remember getting my glasses 18 years ago. Yo tuve mis lentes hace 18 años, los obtuve. And I remember looking up at the night sky and seeing the stars for the first time in a long time. Y me acuerdo ver en la noche las estrellas y poder verlas por primera vez desde hace mucho tiempo. And just like God gives us our physical sight, Y así como Dios nos da la vista, God wants to give us our spiritual sight. también Dios nos quiere dar una vista espiritual. And Paul says in Ephesians, Y Pablo dice en Efesios, I pray that the eyes of your heart would be enlightened, oro para que los ojos de ustedes sean abiertos, that you would know the hope to which you're called, para que sepan o conozcan la esperanza a la que han sido llamados, that you would know the riches of his glory para que conozcan las riquezas de su gloria and the greatness of his power. y la grandeza de su poder. And that's our prayer for you as we minister here in El Salvador, Y esa es nuestra oración para ustedes al ministrar acá, that you would come to know this saving knowledge of Jesus Christ. para que vengan al conocimiento hermoso del Señor. I'm going to ask you to stand with me as we read God's word this Les voy a pedir morning. que se pongan de pie mientras leemos la palabra de Dios. And you can turn to Psalm 46. Vamos a leer Salmos 46. Okay. Salmo 46. Let's just wait for that. Yeah. Salmo 46 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará, Él clareará la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio Él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amen. May God Amen. bless the reading of his word. Que Dios bendiga su palabra. You can be seated. Pueden sentarse. My responsibilities at my church, Mi responsabilidad en la iglesia I'm the music minister estoy a cargo del ministerio de alabanza and the minister of discipleship. y el ministerio de discipulado. So the Psalms are very near and dear to my heart. Entonces los salmos son algo muy cercano a mi corazón. Do you remember the last time that you were afraid? ¿Se acuerdan de la última vez que tuvieron miedo? I'm going to tell you a scary story Les voy a contar una historia de miedo that's in the Bible. que está en la Biblia. And we don't have to hear a scary story Y no tenemos que escuchar una historia de miedo, because we have lived a scary story for the last year and a half. porque hemos vivido una historia de miedo durante 1 año y medio. And sometimes God uses those scary things in our life Y Dios usa esas cosas de miedo a veces to grab our attention and focus our eyes on Him. para que podamos poner atención y poner nuestros ojos en Él. Faith changes the way we respond in trouble. La fe cambia la manera en que respondemos al problema. As believers, we don't run from trouble. Como creyentes nosotros no huimos del problema, We run to the one that protects us from that trouble. sino que corremos hacia aquel que nos va a liberar de ese problema. And the story is in Numbers chapter 26. Y la historia está en Números capítulo 26.
And you don't have to turn to that if you don't want to. I'm just going to talk briefly about it. Y no tienen que ir a la historia, yo les voy a contar más o menos. In the story, En la historia, it was during the Old Testament time, fue durante el Antiguo Testamento, and God's people was moving the tabernacle from place to place. y el pueblo de Israel estaba moviendo el tabernáculo de pueblo a pueblo. And there was a group of people responsible for moving the furniture of the tabernacle and the temple from one place to another. Y había un grupo encargado de llevar las piezas y todos los materiales de un tabernáculo, del tabernáculo y del templo a otro lado. And that group was called the Kohathites. Y esa se llamaban los coatitas, ese grupo. And they were responsible for caring for the sanctuary, for taking care of that furniture. Y estaban encargados de todo lo del santuario. And they became jealous of the priests that would preach, Y ellos estaban celosos de los sacerdotes que predicaban. because all they did was just move the furniture. Porque lo único que hacía este grupo es simplemente mover los materiales. And sometimes God gives us a job, Y muchas veces Dios nos da un trabajo and we get jealous of another person's job. y tenemos celos del trabajo de otra persona. And so the leader of the Kohathites went to Moses, Entonces el líder de este grupo fue hacia Moisés and they challenged Moses Y- over their responsibility. y desafiaron a Moisés sobre las responsabilidades que ellos tenían. And Moses simply said this: Y Moisés simplemente respondió esto: if I'm right, si yo estoy bien, or I'm sorry, if you're right, si ustedes están en lo correcto, then you can do that. ustedes pueden hacer lo que quieran. But if I'm right, Pero si yo estoy en lo correcto, God's going to open the earth and he's going to swallow you up. Dios va a abrir la tierra y se los va a tragar. And that's the end of a lot of the Kohathites, because they were swallowed up. Y ese fue el fin de este grupo, porque Dios los tragó, la tierra los tragó. Now, if you notice at the beginning of Psalm 46, Ahora, si se fijan en el principio del Salmo 46, it was written by the sons of Korah. fue escrito por los hijos de Cora. And the sons of Korah, their great, great, great grandfather, Y su tatarabuelo was the man that challenged Moses. fue el hombre que desafió a Moisés. So when you read Psalm 46, Así que cuando leen el Salmo 46, it gives you a context of what they were thinking when they wrote this. les da como un contexto de lo que estaban pensando cuando se escribió esto. And we discover that Korah's sons and grandsons, Y nos damos cuenta que los hijos de Cora y sus nietos they were there when the earth opened up and those people were swallowed into the earth. estaban ahí cuando este grupo fue tragado por la tierra. And perhaps they were too young to understand their father's rebellion. Y tal vez ellos estaban muy pequeños en ese entonces para entender la rebelión de sus padres. For whatever reason, they were spared from death. Y por cualquier razón se fueron y murieron. And so let's read that again. Let's just read a couple verses again in that context. God is our refuge and our strength. Entonces, con ese contexto leamos de nuevo eso o algunos versículos. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. He's a very present help in a time of trouble. Él está presente en los tiempos de tribulación. And we won't fear even when the earth gives way Y por tanto no temeremos aun cuando la tierra sea removida and the mountains be moved into the heart of the sea, y se traspasen los montes al corazón del mar. though its waters roar and foam, Aunque bramen y se turben las aguas, though the mountains tremble at Aunque- its swelling. y ahí tiemblen los montes a causa de su braveza. 3 years ago, I was here for an El Salvador earthquake. Hace 3 años estuve aquí cuando ocurrió un terremoto aquí en El Salvador. It scared me. Me asustó mucho. We're not used to that in the United States. No estamos acostumbrados a eso allá en Estados Unidos. And that got my attention. Y eso puso mi atención. And sometimes God does things to get our attention. Y Dios a veces hace esas cosas para llamar nuestra atención. God is our refuge. That's a promise that He's given us. Dios es nuestro refugio, es una de las promesas que nos está dando. It's a place to which we go for protection. Es un lugar al que vamos por protección. He is a very present help in a time of trouble. Y Él está presente en los tiempos de tribulación. And we don't have to fear.
Y no tenemos que tener miedo when the earth gives way. cuando la tierra sea removida. So what is tearing you apart right now? Entonces, ¿qué los está ahorita molestando o atribulando a ustedes? This pandemic has scared all of us. Esta pandemia nos ha asustado a todos nosotros. One of the reasons why it scared pastors so much is this. Una de las razones por la que asusta a los pastores más es esta. We're afraid that our relationship with God Tenemos miedo por nuestra relación con Dios is too dependent on church attendance. y que dependa de la asistencia a la iglesia. Our relationship with God goes beyond the walls of this church. Pero nuestra relación con Dios todavía va mucho más allá que las paredes de una iglesia. If we're not feeding ourselves with the truth of God's word, Y si no nos estamos alimentando con la palabra de Dios, we're starving for faith. vamos a tener hambre de fe. And that's a concern for many of our pastors. Y esa es la preocupación de muchos pastores. Many people have walked away from the church, Muchas personas han salido de la iglesia and they haven't learned to feed themselves with the truth of God's word. y no han aprendido a alimentarse por sí mismos de la palabra de Dios. And I know in my heart Y yo sé en mi corazón that I need to do a better job discipling God's people que necesito hacer un mejor trabajo discipulando al pueblo de Dios and teach them how to study God's word y enseñarles a cómo estudiar la palabra de Dios and the importance of teaching and praying together as a family. y la importancia también de aprender juntos como familia y orar juntos también. This is my favorite verse in Psalm 46. Este es mi versículo favorito en el Salmo 46, It's verse number 4. el versículo 4. There is a river whose Ay- streams make glad the city of God. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Do you know what that river is? ¿Saben cuál río es este? The river is the gospel of Jesus Christ. El río es el evangelio de Jesucristo. The gospel gives us the assurance of our faith. El evangelio que nos asegura la The fe. work that Jesus did on the cross was enough to satisfy God. La palabra que Jesús dijo en la cruz, que fue cumplida la obra de Dios. That work that Jesus did gives us hope and peace and joy. Esa palabra que ahora nos da esperanza y gozo. Amen? Amen. Back during Hezekiah's day in the Old Testament. Hezekiah? Ah, ya, Ezequiel, ya. Durante los tiempos de Ezequías, There were many armies that came up against Jerusalem. había muchos ejércitos que iban en contra de Jerusalén. And one of the strategies of the armies Y una de las estrategias de estos ejércitos was to cut off the water supply of the city. era cortar el agua de la ciudad. And so all you had to do to win a battle Entonces todo lo que tenían que hacer para ganar la batalla was not let anyone in or out of the city. no era simplemente no dejar que nadie saliera de la ciudad. You wouldn't even have to pick up your sword. No tenían ni siquiera que levantar una espada. The people would starve to death and lack no water. La gente se iba a morir de sed. And so King Hezekiah knew this. King Hezekiah knew that was a problem. Entonces el rey Ezequías sabía que esto era un problema. And there was a river that ran a couple miles away from the city of Jerusalem. Y había un río que corría a unas poquitas millas afuera de Jerusalén. And you can visit that tunnel that runs under Jerusalem today. Y ahora pueden visitar un túnel que pasa sobre ese río en Jerusalén. It's called Hezekiah's Tunnel. Se llama el túnel de Ezequías. And they dug a tunnel under the city of Jerusalem from the stream of Gihon Y abrieron un túnel desde Jerusalén and allowed that water to flow underneath the city. y hasta el río y eso dejó que el agua fluyera hasta la ciudad. And that protected them from many armies. Y eso los protegió de muchos ejércitos. And my point in sharing with you that story, Y mi punto en compartirles esa historia con ustedes, we need to drink from the right stream. necesitamos beber de la fuente correcta. Amen. When the enemy comes up against us Cuando el enemigo viene contra nosotros and we're not drinking from that stream, y no estamos bebiendo de esa agua, we're defeated in a couple days. vamos a ser derrotados en un par de días. And so we drink from the hope that Jesus offers us. Entonces debemos beber de la esperanza que Jesús nos ofrece. He quenches every thirst. Él ahuyenta cualquier tipo de sed. Amen. Verse number 7. Versículo 7. The Lord of hosts
is with us. Jehová de los ejércitos está con nosotros. You probably remember in Hezekiah's day another story. Tal vez se acuerdan de otra historia en este tiempo del rey Ezequías, Hezekiah was up against the Assyrians, cuando él estaba teniendo problemas con los asirios, and God promised Hezekiah y Dios le prometió a Ezequías that he would defeat those Assyrians que él iba a derrotar a los asirios with one angel. con un ángel, And that angel came through that army y que el ángel vino al ejército and destroyed every member of that army of the Assyrians. y destruyó a cada miembro de ese ejército, de los asirios. And so not only are the angels watching over us, Entonces no solamente están los ángeles también protegiéndonos, the Lord of the hosts of those angels is watching over sino us. que también Jehová de los ejércitos, dueño de esos ángeles, también está observándonos. And if God can do that with one angel, Y si Dios puede hacer eso con un ángel, don't you think he can care for us? ¿cómo no nos va a cuidar a nosotros? God watches over us. Amen. Dios cuida de nosotros, amén. Amen. The last part of verse 7 says this: La última parte del versículo 7 dice esto: The Lord of hosts is with us. Jehová de los ejércitos está con nosotros, The God of Jacob is our fortress. nuestro refugio es el Dios de Jacob. The word Jacob, La palabra Jacob it means cheater, significa tramposo, deceiver. engañoso. He was the heel grabber. Él es el que agarró el talón de su hermano. And the word deceitful in the Hebrew language Y la palabra engañoso en el lenguaje hebreo is actually the word Jacob. es la palabra, significa Jacob, o se traduce Jacob. So in Jeremiah 17:9, En Jeremías 17:9 it says the heart is deceitful above all things dice que el corazón es engañoso en todas las cosas and desperately sick. y que peca. So the heart is Jacob above all things. So the heart? Just changing the word. So the heart is Jacob. Ujú. Entonces el corazón en sí es engañoso, ese es Jacob. And so as that psalm was being written, Entonces mientras este salmo estaba siendo escrito, they remember the failures of Jacob. se acordaron de los fallos de Jacob. They were remembering all the deception that went on in his family. Se acordaron de todas las decepciones que hubo en su familia. And what did Jacob do towards the end of his life? Y lo que Jacob hizo al final de su vida He wrestled with God, es que peleó con Dios. and God changed him. Y Dios lo cambió. And that's salvation. Y esa salvación, That's God changing our hearts. ese es Dios cambiando nuestros corazones. And just like God can change Jacob's heart, he can change your heart. Y así como Dios cambió el corazón de Jacob, puede cambiar su corazón también. Have you ever had your life put out of joint by God? Yeah. Have you ever had your life put out of joint by God? Does that make sense? Because it was Jacob's hip that he put out of joint. Does that make sense? Yeah, no answer. You remember the story when Jacob wrestled with God ¿Se acuerdan de la historia cuando Dios peleó con Jacob and he hurt his hip, right? y que se lastimó And Jacob walked su with a cintura limp. y que estaba cojo? And walking with a limp is not a bad thing. Y caminar cojo no es algo tan mal. So what is your limp? Pero ¿qué es lo que le hace cojo a ustedes? What sets you apart? ¿Qué es lo que a ustedes los aparta? What do people see as a part of you that tells them that God is your God? ¿Qué parte de ustedes les hace ver a la gente que Dios está con ustedes? We never read of the God of Moses. Nunca escuchamos o nunca hemos leído del Dios de Moisés, Or the God of o Joshua, el Dios de Josué, or the God of Solomon, o el Dios de Salomón, but we hear the God of Jacob. pero sí oímos del Dios de Jacob. And the reason for that is because there's no way that we can have a right relationship with God. And the reason? There's no way we can have a right relationship with God. Y la razón es por la que no hay manera en que podamos tener una relación correcta con Dios solo por nosotros mismos. Just like Jacob, we're deceitful, Así como Jacob, nosotros también somos tramposos, we're prideful, somos muy orgullosos, we're deceptive, somos engañosos, and yet God changed Jacob's heart. pero aún así Dios cambió el corazón de Jacob. So the Lord of hosts is with us. Así que Jehová de los ejércitos está con nosotros, The God of Jacob is our fortress. el Dios de Jacob es nuestra fortaleza.
The God who took that deceitful shepherd, El Dios que tomó a ese pastor engañoso, he took him and he embraced him lo abrazó and he changed him into Israel. y lo cambió a Israel. And he became a new believer, he became a new creation. Y se convirtió en una nueva criatura. God sometimes has to wrestle with us Dios a veces tiene que pelear con nosotros into a changed life para cambiar nuestra vida, rather than comfort us into a changed life. en lugar de consolarnos para cambiar nuestra vida. God sometimes has to wrestle with us Dios tiene que pelear con nosotros into a changed life para cambiar nuestra vida, rather than comfort us into a changed life. en lugar de solo haciendo consolándonos. And if God can do that through Jacob, Y si Dios puede hacer eso con Jacob, then he can be a refuge for us. Él también puede hacerlo con nosotros y ser nuestro refugio. Thank you very much. Gracias.